Muy bien, ya nos estamos grabando, siendo el día martes 30 de junio de 2020 y las 8 horas con 17 minutos. Debido a pequeños problemas técnicos, damos inicio a esta clase número 5 de Ciencias Naturales. Para empezar, antes de empezar el tema, tengo preparado un de reflexión, pequeño video de reflexión para desarrollar algunas preguntas acerca de. Lo que voy a hacer es compartirles la pantalla. ¿Correcto? Bien, luego de haber visto ese video, aquí tenemos ya la clase número 5 con fecha de hoy, 30 de junio de 2020. Una vez más recordándole que cuando vean este icono, tienen que pasar, por favor. A ver, como les decía, es un video de reflexión. Aquí tenemos el enlace para que ustedes lo puedan ver si lo desean más adelante. Y he preparado estas 4 preguntas de reflexión. Quiero leérselas y darles un tiempo para que piensen las respuestas o piensen acerca de ello. Y luego les voy a preguntar. ¿Cuáles son esas preguntas? Primero, ¿qué sentiste al ver el video? ¿Qué emociones? ¿O cómo te sentiste mientras veías todo lo que estaba pasando ahí en pantalla? Segundo, ¿qué mensaje tú crees que ese video nos transmite a nosotros? Tercero, si ustedes creen que las acciones mostradas son beneficiosas para nuestro planeta. Y cuarto, si tú piensas que lo que se muestra en el video realmente sucede. No, sucede en la realidad. Les voy a dar 2 minutos para que piensen sobre eso. Creo que es tiempo suficiente. Tengo aquí ya manos levantadas. Entonces con ellos voy a empezar mientras los demás meditan su respuesta. ¿Sí? Correcto, niños. Luego de haber hecho un poco de reflexión con el video que les mostramos al principio y respondiendo estas preguntas de manera breve, vamos a dar inicio a la clase. ¿Qué tema nos toca ver hoy? El tema 1.5 de nuestra unidad 1, que son los recursos naturales y su clasificación, ¿no? Veo que muchos niños toman captura de la pantalla de lo que estamos viendo, lo cual me parece muy bueno porque van teniendo ya el material, ¿no? Y podemos resolver el taller que va hasta el final de la clase. Vamos a ver qué son los recursos naturales, la definición. ¿Qué son los recursos naturales? Pues son todos aquellos bienes materiales y servicios que podemos obtener de la naturaleza sin necesidad de nuestra intervención. Es decir, está a nuestra disposición. No es necesario crearlos como un producto, sino que ya están disponibles en el medio natural y podemos utilizarlos para nuestro beneficio, para suplir nuestras necesidades. Como dice aquí. ¿En qué necesidades? Pues necesidades de alimentación, de construcción, de vivienda o de otras actividades que permitan el desarrollo de nuestra sociedad. Como ustedes ven aquí en la imagen, los recursos naturales pues pueden ser las especies animales, especies vegetales, agua, tierra, mares, ríos, rocas incluso, y minerales. Todos esos son recursos naturales porque ustedes los encuentran en la naturaleza, no son creados, simplemente están en la naturaleza y pueden ser aprovechados por el hombre. Bien, luego de ver lo que era la definición de los recursos naturales, debemos saber su importancia.
¿Por qué son importantes los recursos naturales? Porque, como ya dije en principio, nos permiten desarrollar actividades que benefician al ser humano, como por ejemplo la obtención de materias primas, es decir, obtener el componente básico de algún producto que nosotros necesitemos. Volviendo al ejemplo del papel. El papel, por lo general, se hace con la pulpa de la madera, que no es otra cosa que el árbol, el tronco del árbol, triturado, pasado por un proceso, y esa pulpa de madera se utiliza para elaborar papel de varios tipos. Tenemos ahora también la extracción de minerales. La extracción de minerales es muy importante para procesos energéticos, también para procesos comerciales. Entonces se comercia mucho con los minerales también. Y también para procesos industriales, sirven para muchas cosas. La producción de alimentos, aquí ya entra lo que es la agricultura, la ganadería, porque la ganadería también utiliza, por ejemplo, el suelo. Si tienen rebaño ganadero, pues obviamente se necesitan alimentar, muchas veces se alimentan en pastizales. Son espacios destinados justamente a el cultivo del pasto para alimentar a los animales. Obviamente esto también debe hacerse con moderación porque muchas veces para construir estos pastizales se talan una gran cantidad de bosque natural, lo cual tampoco beneficia al planeta. Lo que se busca es crear un proceso que permita tanto la existencia de los recursos naturales como tales, como bosques, y también la permanencia de estos recursos necesarios para la ganadería y otras actividades. Otra importancia de los recursos naturales es que aportan a la ecología, aportan a la protección de los medios ambientes, y obviamente si son intervenidos, pues genera un desequilibrio que puede afectar la supervivencia de varias especies, inclusive poner en peligro la supervivencia nuestra como especie, si se llegara a acabar algún recurso. Abro un espacio para las preguntas en este momento. Muy bien, luego de haber respondido sus inquietudes, vamos a continuar con el tema. Como todos los elementos que existen en nuestro planeta, pues el hombre tiene la afición de clasificar. Los recursos naturales no son la excepción, también se clasifican dependiendo de varios factores, por ejemplo, qué tan disponibles están, que cada tanto se renuevan y según el ritmo de consumo. Los recursos naturales por lo general se pueden clasificar siguiendo tres aspectos, los cuales son los siguientes. Según la fuente de origen de este recurso natural, según la etapa de desarrollo en que se encuentra este recurso natural y según la renovabilidad de este recurso natural. Repito, tres aspectos para poder clasificar a los recursos naturales. Primero, la fuente de origen del recurso natural. Segundo, la etapa de desarrollo de este recurso natural. Y tercero, la renovabilidad de este recurso natural. Como podemos ver aquí en esta imagen, ¿qué recursos naturales tenemos aquí? Tenemos plantas, tenemos animales y tenemos medios físicos, medios abióticos, como son las rocas, en este caso el agua y el suelo. ¿El agua y el suelo son recursos naturales? Claro que sí. ¿Las rocas son recursos naturales? Claro que sí. ¿Para qué sirve la roca? Pues dependiendo de la roca sirven para diversos propósitos. Hay rocas minerales, hay rocas que sirven para la construcción, entre otras cosas. Repetimos, los recursos naturales se pueden clasificar en tres grupos, según su fuente de origen, según su etapa de desarrollo, según su renovabilidad. El cual es el más conocido, ya van a ver por qué. Según la renovabilidad lo clasificamos en dos tipos, que ya vamos a verlo más adelante. Entonces,
Si ya tomaron captura de esto, puedo continuar. Y si no, pues también. Vamos a ver la primera clasificación, que era según su fuente de origen, es decir, según de dónde proviene. Según su fuente de origen, los recursos pueden dividirse en bióticos y abióticos. Una vez más vemos estas palabras. ¿Se acuerdan que ya las vimos casi al principio de la clase? Bueno, al principio de las clases en general, al principio de la unidad. La palabra biótico, como dice aquí en la imagen, se refiere a elementos vivos, es decir, a la materia orgánica. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las plantas son factores bióticos, son recursos bióticos. Los animales, bacterias y microorganismos también son recursos bióticos porque estas cumplen un rol importante dentro de la cadena trófica. Muchas veces son descomponedores. Descomponen la materia orgánica en elementos que puedan ser aprovechados por otros organismos, como por ejemplo las plantas. Y también tenemos los elementos abióticos, los factores abióticos que no derivan de materia orgánica, por lo tanto no son vivos. Sin embargo, son bastante importantes para el desarrollo de la vida de otras especies, incluyendo el ser humano. ¿Cuáles son los factores abióticos? La luz, la temperatura, la tierra, el suelo, las rocas, el aire, el agua. Todos ellos son recursos abióticos, no poseen vida, pero también son recursos naturales. Se encuentran en la naturaleza. ¿Ya? Y entonces, después de ver esto, nuevamente hago una breve pausa para resolver sus inquietudes. Correcto, ya empezamos entonces, nuevamente. Vamos a ver ahora los recursos naturales según la etapa de desarrollo en que se encuentren. Según esta característica, los recursos pueden dividirse en tres tipos: recursos potenciales, recursos actuales y recursos de reserva. Los recursos potenciales son aquellos que ya existen dentro de una región y con posibilidad de poder usarlos en un futuro, según vaya desarrollándose los medios adecuados para hacerlo. Un ejemplo es que en varias regiones de la India existe la hipótesis de que el petróleo se encuentra en rocas sedimentarias, es decir, en una capa del suelo, que todavía no se ha llegado ahí, pero existe la hipótesis de que pueda estar presente. Con lo cual se está desarrollando los medios para poder explotar este recurso. La palabra explotar quiere decir producir o extraer, ¿sí? Eso significa explotar recursos. Los recursos actuales son aquellos que ya son reconocidos actualmente en cantidad y en calidad, ¿no? En cantidad me refiero a qué tanto están disponibles, y en la calidad si realmente son útiles el fin, para el fin deseado. Porque no puedo usar un recurso que me es útil para una cosa en otra cosa. Tiene que ser utilizado en algo en lo que sea verdaderamente útil para que pueda ser aprovechado lo más cercano al 100%. Tenemos ahora también los recursos de reserva. Son, como el nombre lo dice, son aquellos que pueden llegar a usarse en un futuro. Muchos de ellos ya se encuentran en fase de desarrollo también. Aquí en la imagen podemos ver los potenciales, ¿no? Que esto es el petróleo. Bueno, es dependiendo también de dónde se encuentra. Los recursos actuales, que son los metales y los minerales, un ejemplo. Los recursos de reserva, que por lo general son los recursos naturales, dependiendo de las características de cada región. Nuestro país es muy rico, por ejemplo, en recursos naturales, rico en petróleo. En todos estos tiene un gran porcentaje, el cual muchas veces se desarrolla dependiendo de la necesidad que tenga la nación. Correcto. Ya vimos los recursos según su etapa de desarrollo y nos falta ver los recursos según su renovabilidad, que son los más conocidos por ustedes, ¿no? Los renovables y los no renovables. Tenemos aquí los recursos según su renovabilidad. Como ya dije, se clasifican en renovables y no renovables. ¿Cuáles son los renovables? Son los que se reponen de forma natural.
mediante ciclos de naturaleza. Claro está, siempre y cuando se utilicen o se exploten de forma consciente, no abusando de estos recursos. Porque no porque sea renovable quiere decir que nunca se puede agotar, sino que significa que cierto tiempo pues necesita para poder renovarse, valga la redundancia. También tenemos recursos no renovables, que son aquellos que por lo general se forman de manera muy lenta, millones de años, con lo cual pues para la especie humana que no llega a vivir todo ese tiempo, no es renovable. Y algún momento pues se terminarán agotando, así lo usen de manera lenta, va a llegar un momento en que se agotará. Aquí tenemos un cuadro entre los recursos naturales, renovables y no renovables, y aquí consideran recursos inagotables. Son virtualmente inagotables porque el uso que se les da no incide tampoco en la presencia de estos recursos. Vamos a ver los recursos renovables. Los renovables, por ejemplo, son los animales. ¿Qué tienen que ver los animales con los recursos renovables? Porque los animales pues también son usados como fuente de alimento. Y aquí viene la cuestión, siempre y cuando se utilicen de forma consciente, de forma adecuada, permitiendo los correctos procesos de renovación de estos recursos. Si usted utiliza un recurso demasiadas veces sin tomar en cuenta el proceso natural de renovación, va a llegar un momento en que esté en peligro de agotarse o que se agote. Por ejemplo, animales extintos por el ser humano. Y hay animales que han sido extinguidos por el ser humano debido a su consumo irracional. Otro tipo de recursos renovables, las plantas, también, al igual que los animales, también son utilizados como alimento, pues, y tienen su ciclo de renovación siempre y cuando se utilicen de forma consciente. La madera se obtiene de las plantas, bueno, de los árboles. Igual, son recursos que se renuevan siempre y cuando se tomen las medidas correctas, como por ejemplo sembrando árboles. El agua, bueno, aquí dice olas, pero se refiere al agua. El agua también es un recurso renovable, tiene su ciclo. Y el suelo, que también es renovable y también debe ser utilizado de forma consciente. Todos estos recursos renovables deben ser utilizados de forma consciente. Los no renovables también. ¿Cuál es la diferencia? Que los no renovables va a llegar a un punto en que ya se van a terminar. Como el gas natural, el carbón natural, los metales, el petróleo. Todos esos son recursos no renovables. Los recursos inagotables, ¿cuáles son? Pues, como ya los dije, son los que se considera virtualmente inagotables porque su uso no afecta en la cantidad de este recurso, como por ejemplo la luz solar. ¿La luz solar se va a acabar algún día? Sí. ¿Cuándo? En miles de años. Así que tenemos bastante tiempo para utilizar este recurso. Ya ahora se está utilizando mucho la energía solar o los paneles solares que transforman la energía solar en energía eléctrica. Tenemos al viento también, que es un recurso natural, virtualmente inagotable, porque no es que yo use el viento y se acaba el viento, no, el viento sigue. Permite también generar energía, entre otras cosas. El oxígeno, bueno, eso está presente en el viento. Utilizamos los seres vivos para respirar. Las estrellas, las mareas o el agua, ¿no? Bien, luego de ver estos temas, ahora sí, creo que aquí viene ya lo último de la clase. ¿Qué se está haciendo para proteger estos recursos naturales? Porque obviamente necesitan ser protegidos estos recursos naturales, porque su uso indiscriminado puede llegar a afectar a nuestro planeta. De manera internacional podemos decir que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, desde 1982 ha desarrollado un documento que se llama la Carta Mundial de la Naturaleza. Aquí, en este documento, se hace notorio la importancia de proteger estos recursos naturales de las actividades humanas que puedan llegar a afectar la disponibilidad de estos recursos. ¿Sí? Y pues también quiero recalcarles que el uso y el cuidado de estos recursos naturales no es una tarea de un país o de algún continente o de personas en específico, sino de toda la especie humana.
todos los seres humanos debemos aprender a cuidar los recursos naturales y a usarlos de manera que permitan tanto solventar nuestras necesidades y también estar disponibles en un futuro para otras generaciones, a fin de no generar más problemas medioambientales. Con esto termina lo que es el contenido de la clase y ahora viene el taller. Antes de eso, voy a pausar el video para responder sus preguntas. ¿Correcto? Luego de haber respondido sus dudas, la mayoría, vamos con el desarrollo del taller. Me olvidaba. Antes de eso, bueno, les tenía preparado un video sobre esto. Ya lo verán después, porque después no nos alcanza el tiempo para hacer el taller. ¿Qué es esto? Son objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agenda 2030. Es decir, que en el 2030 pues, se va a revisar esto para ver si se han alcanzado los estándares adecuados. Son 17 objetivos que regulan lo que son varios problemas que tenemos actualmente y que se busca mejorar, se busca solventar, se busca superar. Esto no hay que pasarlo, ¿sí? Como ustedes ven aquí, no está el icono de pasar, simplemente es para el conocimiento de ustedes, esto no hay que pasarlo. Y aquí está el video sobre esos objetivos. Va a estar en el documento. Aquí está lo que nos interesa en este momento, que es el taller. Lo voy a poner en la pizarra, así como hice con los talleres anteriores, para ir poniendo las respuestas ahí. Son 8 preguntas, como ustedes ven. 8 preguntas en total. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciéndolo en este momento. Voy a compartir la pizarra. Voy a compartir la pizarra. Cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santiago? Bueno, entonces vamos a preguntarle a alguien más. ¿Qué irá audio? Profe, yo no tenía ninguna pregunta. Tienes la mano alzada, entonces lo voy a bajar. Dana Cuña, audio. Dana Cuña. Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios que la naturaleza provee sin la intervención humana. Así es, Dana Cuña. Tenemos la respuesta. ¿Qué son los recursos naturales? Son todos los bienes materiales y servicios que la naturaleza nos provee sin la intervención humana. Ojo aquí. El ser humano no interviene en la generación de estos recursos. Tenemos ahí la respuesta de la número 1. Bien, ya vamos por la número 2 de nuestro taller. Nos dirigimos hacia la número 3. ¿Qué tal con el tiempo? Muy bien, aquí tenemos ya la pregunta número 3. Los procesos que influyen en los recursos naturales son la obtención de materias primas, la extracción de minerales, producción de alimentos y su aporte a la ecología. Muy bien, aquí Dana Cuña ya nos dijo la respuesta, según su fuente de origen, según su etapa de desarrollo y según su renovabilidad. Ponemos aquí la respuesta, que los recursos naturales se pueden clasificar en los siguientes grupos, según su fuente de origen, según su etapa de desarrollo
y según su renovabilidad. Entonces, con esto completamos la mitad del taller, las 4 primeras preguntas. Dejo aquí en pantalla. Y las otras 4 preguntas las tendrán que desarrollar ustedes con el material de la clase que se les va a enviar. ¿Correcto? Lo dejo aquí en pantalla para que copien hasta ahí, hasta la 4. Muy bien, niños, entonces hasta aquí termina la clase de hoy. No sin antes compartirles rápidamente esta frase. ¿Qué dice? El buen hombre es el amigo de todos los seres vivos. Dicho por Mahatma Gandhi. Ven ahí en pantalla. Y con esto termina nuestra clase de hoy. Un gusto haber estado aquí con ustedes y nos veremos en la próxima clase. Voy a detener la grabación ahora.